Porque todo está cambiando y muy rápido. Porque hay nuevas maneras de contar y de decir. Porque la línea que separa lo público de lo privado es difusa y las ideas y emociones corren vertiginosas, dando sentido e intensidad a nuestras vidas. Porque todo tiene que ver con todo, nos metemos en la vida de los otros. Se me escapan las palabras, se me van al aire, cada vez que grito que no puedo. ¿Qué tal? Muy buen mediodía de sábado para todos, después de una semanita que fue como una montaña rusa llena de intensas emociones. Y me refiero a la política, y me refiero a la economía, y me refiero a una sucesión de acontecimientos que se empiezan a precipitar muy especialmente a partir de las 19 del lunes, cuando después de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional se emite un comunicado del Frente de Todos relacionado con el tema del fondo, las responsabilidades del fondo en la actual situación económica y del gobierno actual en la actual situación económica, etcétera, etcétera. Es una semana clave en términos de información y viene muy especialmente a cuento de los temas que últimamente transitamos tanto en el programa, que son los que tienen que ver con cómo nos hacemos de la información, consumimos la información, compartimos la información o la emitimos. Una semana donde la economía pasó a un primer plano, el territorio financiero pasó a ser el lugar donde se desempeñaron los candidatos y donde básicamente cualquier cosa que se dice o se deja de hacer, sobre todo por los actores principales de la economía, es determinante. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la comunicación. Y acá tenemos hoy como invitada alguien que no frecuenta los medios, pero que, bueno, los medios tradicionales por ahí. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales, pero sí se inscribe en otro tipo de medios, como son las redes y todas las nuevas formas de la comunicación. ¿Cómo llegás a la política, Lilia? Bueno, realmente he tenido mis encuentros con medios tradicionales también. Hace muchos años que estoy en comunicación, aunque no es mi carrera oficial. O sí, porque soy especialista en sistemas. Okay. Durante más de una década trabajé en empresas justamente trabajando con software de comunicación. Uh-huh. No solo de comunicación, sino el software que da soporte a las comunicaciones, al compliance, a la certificación de personas y no de procesos, para bancos, telcos, IT en general. Soy ¿Y cómo llegas de esta especialidad a la política? Les cuento que Lilia Lemoine, así le pronuncias de origen francés. Sí, así es. Lemoine es la cuarta candidata a diputada en la lista de Espert por del capital, Frente de Despertar. Del sí. Frente de Despertar, la fuerza de José Luis Espert. ¿Cómo llegás a Espert y cómo llegás a la política? Bueno, ahí el camino empieza por las redes a través de sistemas. Pero hace unos años me cansé de sistemas, me puse a estudiar efectos especiales, descubrí toda una faceta mía, actoral, comunicativa, a través de redes sociales justamente, me enamoré de todas las plataformas, aproveché lo que sabía de redes y finalmente me dediqué a hacer cosplay. El cosplay es un hobby. Es caracterizarse. Explícale a la gente claro, eso, bueno, muy bien que es el cosplay, porque ahora se habla mucho prometo de... que todo esto lleva algo. El cosplay es un hobby, es algo que pueden hacer cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sector de la población. ¿Es un juego o un trabajo? Es un hobby. No, yo lo convertí en trabajo porque todo se puede profesionalizar y le encontré la manera. El cosplay viene de una contracción de dos palabras en inglés que son costume y play, jugar a disfrazarse. Pero no es exactamente disfrazarse, porque un disfraz es algo genérico que se puede comprar en una tienda de cotillón y no representa generalmente a ningún personaje en particular, salvo las máscaras de los candidatos políticos o algunas cosas muy masivas, ¿no? Es algo muy personalizado que vos construís para vos, claro, vos misma. Por lo general un cosplay es más dedicado. Hay gente que recién empieza y hace cosplays que no son muy buenos. Hay gente como yo que se dedica y que se perfecciona en técnicas de costura. Yo soy artista plástico también. Estudié realización integral de efectos especiales. Entonces vos construís ese personaje. Ese personaje al que metés dentro una determinada... A mí no me gusta la palabra disfraz, no sé por qué no es que no es incluye disfrazarse, lo incluye, claro. Pero es un poco más porque también tiene caracterización, actuación, y mucha gente malentiende a veces cómo se lleva eso. Eso se usa en los eventos. Tenemos
toda una colección de eventos a nivel nacional, internacional, en todas las provincias, donde se hacen reuniones donde la gente que es fanática de la ciencia ficción, de los dibujos, del cómic, puede ir a encontrarse y estamos los más osados, caracterizados de personajes. Y esto se convierte para vos en una profesión, en un sí. trabajo, porque cuando ves un trabajo es porque esto tiene una devolución, una remuneración. Exactamente. Yo trabajaba en IBM en esa época y la verdad es que ya había decidido que no me gustaba, había abandonado la carrera de sistemas, estudiaba ingeniería. Me había puesto a estudiar efectos especiales, porque como segunda carrera, aparte de que tengo varios oficios. ¿En qué momento de la carrera dejas ingeniería para pasar a...? Y a ver, yo hice el primer año en la Universidad Atlántida Argentina en la costa, me había pasado con las mejores notas, y cometí el error de seguir a un noviecito a la capital. Bueno. Ahí está el problema. Y tuve que empezar de cero en la Universidad de Morón. Claro. Tuve que perder el primer año, empezar de cero. Llegué a segundo año, no sé si llegué a meter alguna materia de tercero. Estuve 5 años crónica dando vueltas porque en simultáneo trabajaba. Sí. Trabajaba con ¿El horarios noviecito rotativos. te duró esos años? El noviecito me duró 1 año y medio y me enseñó una lección muy importante en la vida. Nunca sigas a un noviecito y nunca dejes la sigues carrera, a un noviecito sí, y nunca lo quemes naves por no noviecito. lo dejé por él, pero me generó tanto movimiento en la vida, alejarme de mi familia, de mis amigos, cambiar de ambiente. Yo soy de Gran Buenos Aires, pero en esa época vivía en la costa. En fin, aprendí esa experiencia de no confiar ciegamente en nadie a los 20. Sí. ¿Cuántos tenés ahora? Tengo 38. 38. Sí. Voy a cumplir 39. ¿No se te volvió a atravesar otro noviecito así que te desviara el camino? ¿O cada noviecito que encontré me desvió un poquito y me acercó un poquito. Ojo. Oh. Depende. Yo creo que con los años se afila la puntería. Y si uno aprende a saber qué es lo que quiere y aprende con qué clase de personas relacionarse, pueden salir cosas muy productivas, aunque no haya conseguido casarme y formar una familia. Perdóname. Volvemos al cosplay. Volvemos al cosplay, pero yo quiero llegar a la política. Claro, ¿Cómo se llega del cosplay a ser cuarta candidata a diputada? Bueno, ahí es como en qué momento el eslabón perdido, ¿no? Bueno, el hecho de ser figura pública dentro del ambiente, de las redes, del cosplay a nivel nacional e internacional. No me digas que Esper va a los eventos de cosplay. No, pero miembros del Partido Libertario Argentino que está en formación, sí. Entonces, como yo soy influencer, sí. Tengo en una de mis redes tengo casi 400.000 seguidores, en otra que es internacional, en otra tengo 40.000, en otra tengo 30.000, en otras tengo 15.000. Sí. Tengo cierta omnipresencia a nivel redes. He hecho activismo por otras cuestiones. También ahora estoy haciendo activismo por las ideas de la libertad. Ser influencer demanda ser influencer en un determinado nicho. Grupo etario. Exactamente. Yo diría que el mío son los gamers, la gente que sigue la fantasía, los adultos que no dejaron morir su niño interior y no se avergüenzan de disfrutar de los hobbies. De hecho, el cine de superhéroes ahora abrió el abanico a que mucha gente se atreva a seguir. Tu superheroína es la Mujer Maravilla, ¿leí bien o no necesariamente? Es la que más he representado porque es un símbolo internacional reconocible por todos. Sigo sin saber cómo llegó a la película La Mujer Maravilla. Pero a eso íbamos. Como te decía, hay miembros del Partido Libertario Argentino que van a los eventos de cosplay. Entonces, como me conocen de ahí, me dicen un día: Lilia, te hablo de fines del 2018, estamos con este proyecto y necesitamos, primero, que participen más mujeres y necesitamos difusión en las redes. Me hablan, leo las bases políticas del Partido Libertario y digo, wow. A mí nunca me interesó la política porque nunca había visto estas ideas. Yo seguía el libertarianismo a través de la filosofía, no de la política. Y cuando encontré con que en la Argentina había un grupo de gente que conocía esas ideas y las llevaba las quería llevar a la práctica, me enamoré de eso. Y me empecé a involucrar y en un evento organizado por el Partido Libertario, dio una charla José Luis Espert. Fui a firmar un libro y me gané otro libro en el sorteo. La Sociedad tenía ¿cuál salió primero? La Sociedad Cómplice fue el último. Ahora, esto fue en 2018. A 2019 ya. Ya en 2019 lo conocí a José Luis, claro, así es.
¿Y vas a la lista pues se necesitan mujeres? No, en parte, bueno. para un poco, porque esto es un poco de... Porque eso no me cierra con hay que buscar, tu mirada en contra de la hay que buscar a ver, ideología de yo género. veo el humor en todo. Es que la ideología de género y el feminismo son dos cosas que para mí son incompatibles. Yo soy feminista de la libertad. Ajá. No creo que las mujeres necesitemos leyes para participar de las cosas, porque es a partir del mérito que uno debe ganarse un lugar. No me cabe duda de que tenés tus méritos, no estoy hablando de eso, pero uno no llega por tener méritos en el cosplay o en la influencer al cuarto lugar a la Cámara de Diputados. Yo trabajé en la campaña. Menos si no hay una ley de... La ley de cupos, lamentablemente, para mí, la ley de cupos no debería obligar a los partidos a tener un 50% exacto de candidatos, porque puede pasar que, como pasó en Córdoba, que un partido tenga más mujeres que hombres y les digan no, ahora tienen que conseguir hombres. Para mí puede establecerse un cupo mínimo de participación de las mujeres. Por ejemplo, decir el 30% tienen que ser mujeres, pero no obligar, por varias razones, ¿no? Primero porque... Ahora, tenés en claro que entrás en la política y que vas al lugar de la lista y que podés ocupar ese lugar con tus méritos personales, tu conocimiento, tu capacidad de influenciar, tu capacidad de comunicar y de llegar a la gente, porque hay una ley de discriminación. Porque si no, dudo Te voy a decir, que como bueno, tantas ahora otras tenés mujeres... ahora tenés que escuchar que a mí la política no me interesaba y yo empecé a colaborar para difundir la campaña y las ideas de la libertad. Y me ofrecí, porque existe esa ley de cupos, en el caso de que necesitaran que yo estar. Bueno, porque no está tan mal no hay que otra la manera. Ley de cupos. Y de hecho, no estoy 100% de acuerdo. No veo que sea lo peor que se ha hecho en temas de género, pero tampoco veo que sea lo mejor. Como te decía, creo en quizás determinar un cupo mínimo, pero no decir el 50% tiene que ser, porque así puede pasar que termine involucrándose personas que no deberían hacerlo. En mi caso, yo me gané un lugar demostrando muchísimo esfuerzo, conocimiento de las cosas que estaba haciendo y conociendo digamos, el movimiento contracultural que hay en este momento. Y por otro lado, el problema con el tema de los cupos es que hay ciertas facciones de la política en las que a la mujer le gusta más participar que en otras. Está probado a nivel mundial, a la mujer le interesan más las causas cuando se involucra desde la izquierda, no desde el liberalismo y no desde la derecha, ciertamente. No está tan claro. A mí me parece que al común de las mujeres, entre las que me inscribo porque pertenezco a ese género, nos interesan todas las cosas de la vida. A mí desde muy chiquita me interesaron todas las cosas de la vida. La economía, la política, la ecología. Sí, pero digo, las mujeres no me siento que como mujer tenga un nivel de intereses no, pero las diferente. mujeres, y lo digo estadísticamente, porque incluso mi mamá es socialista y me crió a mí como socialista, sé que a la mujer le suele interesar más las causas socialistas porque no... Mira, cuando yo era chiquita, ¿sabes qué decían de las mujeres? Que la política nos entraba por la vagina. Eso es espantoso, porque Argentina sufrió épocas súper machistas. ¿Sí o no? Sigue siendo un país muy machista. Sigue siendo un país donde... Sí, porque sobreviven todavía el machismo tanto entre hombres como de mujeres. Creo que atacar a los hombres, cuando la mayoría no lo son, menos... A ver, depende de la edad del hombre. Porque yo me encuentro con señores de 60 o 70 años que sí son machistas, pero no me suelo encontrar con hombres de 20, 30 o hasta 40 que lo sean. He tenido experiencias de todo tipo porque me he desempeñado en muchos tipos de trabajo desde los 16 años. De todas maneras quiero decirte algo. Vos sos influencer, sos mujer, sos joven, llegas a una inmensa cantidad de gente. No tanta, ¿eh? Bueno, no tanta. sí, mucho más que el común. La gente que sube a las redes, no toda llega a mucha gente. Y tu palabra tiene sobre tu grupo etario un poder importante. En la Argentina se mueren muchas mujeres como causa de la violencia doméstica y de género. Entonces, generalizar en torno a la diferencia de género tiene un costo en términos de formación de valores. Pero las leyes existen para proteger a las mujeres. En todo caso, yo siempre les pido que se fijen ahora hay una ley quién crió a esos hombres. ¿Quién los crió? Está bien, mujeres. Entonces, es un problema de hombres y mujeres. No es que los hombres están en contra de las mujeres. Está bien, pero vos estás pugnando por llegar, no sé si, porque alguien dijo que te habías bajado, no, estás en la lista todavía, ¿quién dijo eso? ¿Quién? No, en las redes se decía. ¿Quién? No, las redes se decía que vos te bajabas, no sé. ¿Quién? ¿Pero no qué es las redes? En las redes hay mucha gente anónima que sube cosas. Entonces, en primer lugar, la gente que sube cosas Vos anónimamente... sabés que en las redes hay mucha gente Te puedo anónima hablar muchísimo de lo que es un mob, de una operación
en redes y Está te bien, puedo querés decir garantizar... que te bullearon, que no era que No, te puedo garantizar que la mayoría de la gente que me conoce en las redes me sigue porque cree que tengo algo para transmitir. Yo uso la imagen como vidriera. Bueno, o sea que querés llegar a la cámara. No necesariamente. Para mí eso no me cambia quién soy. Yo he emprendido muchos trabajos y los he tenido que aprender, ¿no? Y como la Constitución habilita a los especialistas en IT también, a los realizadores de integrales de efectos especiales, a las peluqueras, a las maquilladoras, cosas que yo hago, ¿no? O a las letristas, a poder ser Todos parte del podemos Congreso. ser candidatos. Siempre que exactamente. Si tenés la mayoría de edad, exactamente, podés ser hasta candidato. Ofelia. Está bien. Entonces... Ofelia es la candidata de la ciudad que habla del lenguaje inclusivo, que debe tener 19 años. Tiene. Está muy bien. Yo no sí. digo que esté mal, estoy tratando de explorar cuál es tu No, idea si llegas a la de cámara, hecho, porque el que llega a la cámara en definitiva genera bueno, eso no me lo leyes. preguntaste. Bueno, Si querés te cuento. yo te puedo preguntar qué te pasó esta semana, por ejemplo, con dónde estamos parados. Bueno, yo vengo... Porque no solo vas a tener Sí. que votar las leyes que a vos te interesen. votar, derogar, proponer y limpiar. Bueno. ¿Sí? Y llegar a consensos y educar a la gente que no sepa de algunas cosas, ¿no? Porque Sí. hay de todo. Escuchar a la gente también y qué es lo que necesita. Y entender a Argentina dentro de un contexto global, porque culturalmente no estamos aislados, gracias a las redes sociales justamente, que los medios tradicionales han tendido a ningunear. Yo esta no semana- creo eso. Yo creo que, creo sí. que los No. medios Yo trabajo- tradicionales han tratado de integrar al máximo las redes. No, los y medios, todavía los medios puede haber tradicionales intentaron trasladar lo mismo que hacen en sus estudios a Internet. Fallaron miserablemente. No, los medios han incluido muchas veces la voz de Luego, las redes sociales en sus pantallas. luego De se eso dieron, desde el principio. luego se dieron cuenta de que había personalidades desde el en las principio. redes que podían incluir, pero a muchos, cuando los llevaron a la televisión también, les terminaron la carrera. No, yo me refiero Sí. a lo que fluye por las redes es usado. Se por el levanta de mediocre. los medios. Actualmente sí, de hecho Twitter es un marcador de opinión. Por eso se crean call centers donde hay muchos usuarios falsos que vos los ves, que te das cuenta porque se Sí, crean. lo tengo clarísimo. En fin. Hablamos de Bueno, todos y se todas usan las semanas. y se dedican a generar tendencias falsas para modificar la opinión de los medios masivos. De hecho, hay diarios que directamente toman las noticias de Twitter No, y no, ni de siquiera. a ver, no, Ni los siquiera- medios serios No. chequean, Yo te las puedo medios yo te serios puedo chequean mostrar- las noticias te de puedo Twitter. mostrar que los medios serios de comunicación mienten en las notas. ¿Por qué? Primero porque he sido parte de fake news desde hace años. Eso en primera instancia. ¿Qué quiere decir eso parte de fake news? Que han escrito notas sobre mí mintiendo sobre mí. Entonces, yo en primera persona te lo puedo decir desde el 2006, donde ocurrió por primera vez. De todos escriben fake news. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que chequean? Chequear es ir a la fuente a averiguar y hacer trabajo periodístico que ellos no hacen. Sí, bueno, yo te digo, yo trabajo acá en este momento vos sabés que existe Reverso. ¿Sabés qué es Reverso? ¿Qué sería reverso? ¿Ves? Sí, páginas donde se puede chequear si algo es... Reverso es una Sí. plataforma, un board, en Sí. el que durante el transcurso de toda la campaña están integrados buena parte de los medios de comunicación tradicionales, más algunas empresas como Google o como Facebook, donde hacen todo el tiempo un chequeo de información. Esa es una Sí, iniciativa. hay páginas, incluso ya existen Bueno. páginas donde se factcheck.com o word.org. Sí, pero este es un emprendimiento que tiene que ver con la campaña en la que estás participando. Por eso Está te bien, lo cuento que pero está la pregunta todo el tiempo la rastreando pregunta es, la ¿qué es lo que le información. llega a la gente? ¿Le llega lo que vos encontrás en Reverso o lo Sí, que lee sí. en Clarín Digital? La O en los gen- tweets de a la Clarín. gente le llega lo que la gente busca, porque hoy la diversidad de la No información es tan así, enorme. porque Internet también tiene una parte, funciona a modo de broadcast. Y las personas que no están acostumbradas a hacer una Bueno, lectura de las redes sociales obvio. reciben la información predigerida y la leen como leerían un diario. Entonces, Obvio, pero sigue siendo eso es una manera de empujar noticias. Y Sí. para mí no existe la discusión de si publican 100% la verdad o no, porque Pero la quienes manejan los modifican. algoritmos más De que acuerdo. los medios No se trata son de los las algoritmos. plataformas, Sí, ¿eh? los algoritmos los manejan las plataformas, pero vos decidís qué escribir. Mm.
y yo te puedo asegurar que escriben cualquier cosa. Pero la gente... Y la gente lo cree porque todavía confían en la prensa y no deberían hacerlo. Bueno, deberíamos pensar que la gente tiene criterio. No toda la gente. La gente tiene criterio. Buena parte de la gente tiene pero criterio no, y tiene sí, posibilidad de acceso a una gran cantidad de información. pero usan las redes de manera racionalizada. La gente no pasa horas y horas de su vida tratando de comprender si lo que le están diciendo es verdad o mentira. La gente recibe la información y no tiene por qué ser especialista en medios como vos o como yo. No saben. Entonces discernir se vuelve complejo. En la internet... ¿Y a quién podemos, sí, ¿a quién podemos responsabilizar a nosotros de que mismos. Estamos viviendo una era de la comunicación absolutamente nueva, disruptiva, a que nosotros va mismos, generando nuevas dinámicas que tenemos todos que ir aprendiendo sobre la marcha? Bueno, en este momento estamos sufriendo dolores de crecimiento, porque esto es nuevo. Yo nací en un pivot, o sea, en un momento de quiebre antes de que existiera Internet. Mi generación vivió antes y se subió. Muchos no, muchos quedaron afuera. Yo como estudié sistemas, yo estudié ingeniería unos años, pero antes de eso incluso a mí ya me apasionaba la informática, ¿no? Antes de tener internet en Argentina. Y hay mucha gente grande. Por ejemplo, mi mamá tiene 76 años y ella está, incluso si quiere, en una época usaba Linux, no le importaba. Ella juega al Cityville y usa Facebook. No termina de entender bien cómo funciona, pero habla con la gente. Ahora, ella, por ejemplo, me dice, te vi que estabas en tal lugar haciendo tal cosa, y no comprende la diferencia entre, por ejemplo, un vivo en YouTube o que alguien compartió algo mío. Su participación es limitada y mi mamá, por ejemplo, le llegan noticias por WhatsApp y piensa que es una cadena nacional. Bueno, pero no es su culpa. No vamos a analizar el mundo de la comunicación por lo que le pasa a tu mamá. No, pero hay mucha gente muy grande ejemplo, que está integrada, y otra muy joven que no entiende dónde está parada. Exactamente, por eso digo que están en una dimensión, desconocida, que están en otra. Entonces, depende de la responsabilidad de cada uno, pero en este momento, como te decía, hasta que no se reemplace toda la población por la que nació dentro de la red, va a haber problemas quizás para interpretar cómo son las cosas. Yo soy muy, muy positiva en cuanto a la influencia de las redes. Creo que nos van a cambiar de manera positiva. Y lo que pasamos en este momento es una transición que por supuesto tiene dolores de crecimiento. Bueno, yo tengo que ir cerrando. Estos son nuestros temas habituales. Acá hablamos de estos dolores de crecimiento a los que haces referencia, porque trabajamos para prepararnos para entrar con menos sufrimiento en la era digital, con más disfrute y menos sufrimiento. Videos de gatitos. Videos de gatitos. Cuando uno se siente muy mal, videos de gatitos, no, a mí me te aburre. levantan. No, en Instagram. A mí me aburre, lo siento. A mí me hace bien. Bueno, gracias por acompañarnos y nada, espero que puedas acompañar a Experta hasta las ideas de la octubre. Libertad, más allá de octubre incluido. Bueno, gracias A Lilia. vos. Hasta la próxima. Ya seguimos con temas que tienen que ver con la comunicación.